un panadero extranjero se atrevió a decir que México no tiene una cultura panadera. Y esta no es más que una opinión totalmente ignorante. México tiene alrededor de unas 1000-2000 variedades de pan. Estas son nacidas desde la historia, la cultura, el clima, los ingredientes que había en la región. Así que sí, el pan de alguna manera es una memoria viva de los pueblos de México. En Europa, el pan tiende a ser generalmente un acompañamiento neutral para las comidas. En México, se vuelve el protagonista, ya sea del desayuno o de la cena. Puede ser de fiesta, puede ser de rituales o puede ser simplemente un postre. Ahora dime, ¿con qué pan mexicano te identificas tú? Así que decir que México no tiene una cultura panadera no es una provocación. Es simplemente demostrar la ignorancia que se tiene, tanto a nivel culinario, como histórico, como social. Porque México no solo tiene pan, tiene historia al calor de las masas. Si crees que el pan nació solo donde había trigo, entonces ya vamos mal. Antes del mestizaje, los pueblos prehispánicos ya elaboraban un panácimo, es decir, un pan a base de una molienda de cereales, agua y canela, es decir, que no tenga levaduras. Así que visto desde una técnica panadera, nuestras hermosas tortillas son un panácimo. Dime, ¿alguna vez habías pensado que las tortillas en realidad fueran pan? Porque el pan no nació en Europa. El pan nació donde hubo granos y hubo conocimiento. Esto no es folclore, es ciencia alimentaria ancestral. ¿Sabías que en Europa, mientras veían el pan inflarse por la fermentación, en México ya estábamos haciendo ingeniería química en alimentos? Y sí, hablo de la nixtamalización, un proceso químico muchísimo más complicado que cualquier técnica de panadería europea que se viera hasta ese momento. ¿Y qué es la nixtamalización? Pues es cocer el maíz con cal. Esto hace que las moléculas internas cambien, permitiendo que las masas que saquemos de esto sean muchísimo más fáciles de hidratar, se liguen más fácil, se puedan inflar al calor del comal. Así que no solo es tradición, es ciencia aplicada en los alimentos. ¿Tú ya te imaginabas esto? En México, el pan no solo se come, también se honra. Algunos pueblos prehispánicos utilizaban el amaranto y la miel de maguey para formar el zoali, que ya es un pan de grano. Con estas masas se hacían figuras en forma de dioses o de seres místicos y eran consumidas de manera ritual. Era algo muy similar a la Eucaristía. Sí, ambas son teofagias. Irónicamente, la Iglesia Católica prohibió el zoali, diciendo que eso estaba en contra de Dios. Así que bueno, algunos panaderos tuvieron que cambiar el amaranto por el trigo, pero no dejaron de hacer sus figuras, porque al final del día esa es parte de nuestra idiosincrasia. Y también de alguna forma se volvió como una resistencia cultural. Dime, ¿tú habías escuchado hablar de esto? Y no solo eran cocinas, eran laboratorios gastronómicos, y me refiero a los conventos durante el virreinato. En este lugar, las monjas de élite tenían a su servicio a criadas indígenas y afrodescendientes, las cuales fueron las manos reales para realizar la unión entre técnicas árabe-españolas junto con ingredientes mesoamericanos. Pero esto no significó que nuestros pueblos indígenas tuvieran que aprender a hacer panadería. No, nosotros ya teníamos el conocimiento de las moliendas. Nosotros usábamos un metate que era muchísimo más eficiente que algunos de los molinos que ellos ocupaban. Ahora, también sabíamos perfectamente cómo hidratar las masas. Y sabíamos darle cocción a estas masas gracias al conocimiento ancestral del uso del comal. Y sí, allí inició la cultura de la panadería mexicana mestiza, donde se unieron historia y sabores. El bizcocho español acompaña, el bizcocho mexicano protagoniza. En España, el bizcocho es un pan que debe su estructura al aire atrapado a través de batir huevos, azúcar y harina. Casi no contiene materias grasas, tiende a ser de una consistencia frágil y seca, con sabores neutros, a veces ligeramente dulces, y suele usarse como un acompañamiento. En México, el bizcocho se volvió una familia entera de panes fermentados. Puede hacerse con levadura o puede hacerse con masa madre. Suele tener una gran cantidad de materia grasa. Suele ser de una consistencia elástica pero firme. Además de que, bueno, hay sabores aromáticos que son entregados por el anís, por el chocolate, por la vainilla. Por sí mismos se vuelven protagonistas. Dime, ¿a ti con qué pan te gusta cenar? Utilizar manteca de cerdo no fue una señal de pobreza, fue una señal de genialidad. En climas cálidos y sin refrigeración, utilizar manteca de cerdo dentro del pan favoreció a que este se mantuviera fresco y suave durante muchísimo más tiempo, en comparación a si se utilizara mantequilla, que eran técnicas de panadería francesa burguesa.
Ejemplos de panadería donde se utilice la manteca de cerdo serían, por ejemplo, el cocol, las gorditas de nata, el pan de feria, el pan de pulque, los polvorones, las campechanas. Dime, dentro de todos estos panes, a ti, ¿cuáles son los que más te gustan? Con esto se demuestra que el pan se adaptó al pueblo y no al revés. México no copió el pan europeo, lo transformó. Durante el Porfiriato llegaron las técnicas de panadería y pastelería francesas para la élite mexicana. Con ellas llegaron la masa hojaldre y el brioche. Pero estas masas tendían a ser caras. Así que, ¿qué hicimos nosotros? Sencillo, las transformamos. Por ejemplo, la concha. La concha es la evolución del pan brioche, nada más que cubierta con manteca de cerdo y azúcar. El mismo brioche nació nuestro pan de muerto, claro, uniendo la idiosincrasia de nuestro pueblo. También tomamos la masa hojaldre que hicimos, abanicos y conchas, ¿cómo no? Nosotros no copiamos las técnicas, nosotros las mexicanizamos para darle acceso a todo mundo a ellas.